el momento de decir quién de los 10 al jurado le ha parecido, todos son muy interesantes, pero le ha parecido pues digno de resaltarlo entre los demás. Así que leo el acta del jurado. El jurado de los premios No Square, en su 10ª reunión de deliberaciones que tuvo lugar en el Museo Lázaro Galdiano el pasado día 8 de abril a las 18:30 horas, ha decidido otorgar por unanimidad el premio No Square al mejor libro de empresa del año 2018 a Factfulness. Esto recoge el premio el editor. El editor, he dicho, el editor. ¿No está Roger? Enhorabuena, enhorabuena, enhorabuena. Muy bien, enhorabuena. Lo merecía. Merecía el premio. En homenaje a Hans Rosling vamos a poner un vídeo. ¿Se me oye? No. Pues, ahora sí, me parece. ¿Sí? Sí, ahora sí. Decía... No. ¿Sí? ¿Sí se me oye? Sí. Vale. Decía que en homenaje a Hans Rosling vamos a poner un vídeo de una presentación que hizo Hans Rosling en la BBC en el año 2010 con relación a lo que tiene que ver el libro y que creo que es muy interesante. Visualization is right at the heart of my own work too. I teach global health. And I know having the data is not enough. I have to show it in ways people both enjoy and understand. Now, I'm going to try something I've never done before. Animating the data in real space, with a bit of technical assistance from the crew. So, here we go. First, an axis for health. Life expectancy, from 25 years to 75 years. And down here, an axis for wealth, income per person, $400, $4,000, and $40,000. So down here is poor and sick, and up here is rich and healthy. Now, I'm going to show you the world 200 years ago, in 1810. Here come all the countries. Europe brown, Asia red, Middle East green, Africa south of Sahara blue, and the Americas yellow. And the size of the country bubbles show the size of the population. And in 1810, it was pretty crowded down there, wasn't it? All countries were sick and poor. Life expectancy were below 40 in all countries. And only UK and the Netherlands were slightly better off, but not much. And now, why start the world? The Industrial Revolution makes countries in Europe and elsewhere move away from the rest. But the colonized countries in Asia and Africa, they are stuck down there. And eventually, the Western countries get healthier and healthier. And now we slow down to show the impact of the First World War and the Spanish flu epidemic. What a catastrophe! And now I speed up through the 1920s and the 1930s. And in spite of the Great Depression, Western countries forge on towards greater wealth and health. Japan and some others try to follow, but most countries stay down here. Now, after the tragedies of the Second World War, we stop a bit to look at the world in 1948. 1948 was a great year. The war was over, Sweden topped the medal table at the Winter Olympics, and I was born.
But the differences between the countries of the world was wider than ever. United States was in the front, Japan was catching up, Brazil was way behind, Iran was getting a little richer from oil, but still had short lives. And the Asian giants, China, India, Pakistan, Bangladesh and Indonesia, they were still poor and sick down here. But look what is about to happen. Here we go again. In my lifetime, former colonies gained independence, and then finally they started to get healthier and healthier and healthier. And in the 1970s, then countries in Asia and Latin America started to catch up with the Western countries. They became the emerging economies. Some in Africa follows. Some Africans were stuck in civil war and others hit by HIV. And now we can see the world today in the most up-to-date statistics. Most people today live in the middle, but there are huge differences at the same time between the best of countries and the worst of countries. And there are also huge inequalities within countries. These bubbles show country averages, but I can split them. Take China, I can split it into provinces. There goes Shanghai. It has the same wealth and health as Italy today. And there is the poor inland province Guizhou. It is like Pakistan. And if I split it further, the rural parts are like Ghana in Africa. And yet, despite the enormous disparities today, we have seen 200 years of remarkable progress. That huge historical gap between the West and the rest is now closing. We have become an entirely new converging world. And I see a clear trend into the future. With aid, trade, green technology and peace, it's fully possible that everyone can make it to the healthy, wealthy corner. Well, what you have seen in the last few minutes is a story of 200 countries shown over 200 years and beyond. It involved plotting of 120,000 numbers. Pretty neat, huh? Bueno, creíamos que este vídeo era un homenaje pues muy bonito y muy interesante para que lo viéramos y que con imágenes entendiéramos un poco pues, lo que quiere decir el libro y hemos estado hablando ya desde el primer momento de los datos y de cómo los datos pues, hay que utilizarlos, ¿no? Y vamos a aprovechar, gracias Roger por estar con nosotros, vamos a aprovechar pues el libro para hacer algunas preguntas en esa línea para intentar entrar un poquitín más en lo que es Factfulness, ¿no? Está de moda y lo hemos oído que las fake news pues, se utilizan mucho y todo el mundo pues, hay una preocupación evidente de saber si las noticias son verdad o no. Escuché recientemente al presidente, a ti Emilio, en el cierre del foro de foros en La Granja, una frase que me llamó la atención, que hay una división importante entre la información que fluye en el mundo académico y la comunicación desintermediada a través de las redes sociales, una erudita, la otra emocional. Las preguntas que pondría encima de la mesa serían, ¿por qué de manera natural vence lo emocional a lo racional y estamos ávidos de dramatizar la información? Bueno, no sabría, es difícil, pero yo creo que habría al menos, se me ocurren un par de contestaciones a ello. Bueno, la primera más inmediata es que lo emocional es más fácil, cuesta menos esfuerzo. Lo otro hay que trabajarlo, hay que estudiarlo, hay que mirarlo. Hacer enunciados con apoyatura empírica como esto que acabamos de ver, pues conlleva un trabajo, porque detrás de esto hay cientos de investigaciones. Muchos de estos datos en el Instituto Elcano llevamos trabajándolos mucho tiempo, porque estaban disponibles, no se habían empaquetado y presentado de este modo. Por lo tanto, eso hay que trabajarlo. En cambio, la información emocional te envuelve en tu propia burbuja de confort, en el espacio de Google, de Twitter o de las redes sociales, con tus amigos, con la gente que opina como tú, y eso te va reforzando y al final te crees que los prejuicios son verdades, porque son prejuicios compartidos, son sesgos compartidos por mucha gente y acabas pensando que si todo el mundo lo piensa, pues es porque es así, ¿no? Hay otro argumento que a mí me preocupa hace mucho, y de hecho el Instituto Elcano es un intento de romper eso, ¿no? Y es el propio aislamiento de las universidades y de la investigación académica rigurosa y sólida sobre sí misma. O sea, las universidades cada vez más son torres de marfil.
en el cual la comunicación de lo que ahí se produce se hace en lenguajes esotéricos y para otras audiencias universitarias. ¿Y para quién escribe un profesor universitario? Escribe en lenguajes frecuentemente incomprensibles, frecuentemente en inglés, en un lenguaje extraño, y para audiencias que están en inglés en otras universidades de todo el mundo. No se dirige a la sociedad que está estudiando, sino que se dirige a otros observadores. Es un lenguaje y es una comunicación que va de observador a observador, y no de los observadores, y no se filtra. De modo que se produce efectivamente esa ruptura entre el lenguaje riguroso de los académicos, por cierto, cada vez más preciso sobre cosas cada vez más pequeñas, lo que Ortega llamaba la barbarie del especialista, pero se queda ahí y no desciende, no baja, ¿no? Y eso es un serio problema. En buena medida, como decía antes, los think tanks, los centros de pensamiento, como los think tanks, como el Instituto Elcano, lo que pretenden ser es un instrumento de mediación entre la teoría y el mundo de la vida cotidiana, el mundo de la prensa, el mundo de las agendas, de la realidad cotidiana, ¿no? Mediar la teoría y la práctica poniendo al servicio de los propios actores la información que están generando los observadores. Y eso yo creo que es un serio problema que tenemos, sobre todo en la comunicación académica en ciencias sociales. En algunos sectores no, por ejemplo, la historia no ocurre así, pero en ciencia política, en sociología, en economía, la información va de observadores a observadores y no llega a los propios actores. Roger. Sí, muy buenas noches. Yo quisiera un minutito antes de empezar con la cuestión, agradecer en nombre de los autores el premio. Como sabéis, Hans Rosling falleció poco antes de publicar el libro y luego su hijo Ola y su nuera Ana tomaron el relevo, terminaron el libro y se han encargado desde entonces de hacer toda la promoción del mismo. Siguen embarcados en la promoción y por esa razón ni Ola ni Ana, tenían compromisos previos, nos han podido acompañar, pero sí que me han pedido muy encarecidamente que les traslade a todos ustedes, al jurado, a la organización, su alegría, su ilusión y su agradecimiento por el premio que se ha fallado esta noche. Y de hecho, creo que a Hans se ha comentado también antes, ¿no? Pero a Hans le habría hecho especial ilusión porque este libro, de algún modo, es el legado a lo que se dedicó toda su vida, que fue esa tarea de demostrar con datos cuán equivocados estamos sobre el mundo que nos rodea, y que se haya premiado el libro, pues estoy seguro que le haría especial atención. A mí también, y muy brevemente, me gustaría dar las gracias a Now Square por la labor divulgadora que hace y sobre todo por esa ayuda que hace al fomento de la lectura. En España leemos de media, los que leemos, unos 13 libros, pero a veces este tipo de encuestas, este tipo de datos son los libros que se venden. Como sabemos, no son todos los libros que se venden los libros que se leen, con lo cual en realidad se lee poco, ¿no? Y además en nuestra clase directiva, nuestro sector empresarial, nuestros profesionales tampoco son los que más leen, extrañamente, ¿no? Y eso acarrea varias cuestiones, ¿no? Una de las consecuencias más evidentes es que tenemos pocos libros en España escritos por profesionales, por empresarios. En otros países, en la cultura anglosajona, por ejemplo, es un must, ¿no? Forma parte casi de su obligación moral cuando alguien ha transformado una empresa o ha conseguido un logro o un hito empresarial, dejarlo por escrito y explicar cómo lo hizo, cómo lo solucionó. Y de este modo, cuando vamos a una librería en cualquier aeropuerto de habla anglosajona, pues encontramos infinidad de libros escritos por directivos de Google, de Facebook, básicamente de las grandes empresas, ¿no? Juan conoció al exdirector de General Motors, ¿no? General Electric, que fue uno de los grandes, Welch, ¿no? Que fue uno de los grandes autores también. En España no tenemos esto y a menudo, claro, nos preguntamos ¿por qué nuestros empresarios no leen? Que no es que sea un problema, sí, el problema es que si nuestros empresarios no escriben libros,
pues además pues no tenemos esta influencia, ¿no? Este contagio. O sea, yo no descubro nada si digo que uno de mis sueños como editor sería poder publicar un libro de Amancio Ortega, porque sería su legado. Es decir, cuando él hace estas donaciones que tanto agradecemos a la sanidad pública para combatir el cáncer, es algo de agradecer, pero también sería muy de agradecer que una persona como Amancio pues, contara a las futuras generaciones, a los jóvenes directivos, a los jóvenes empresarios, cómo ha hecho y que sirviera de inspiración. Toda vez que si en España en lugar de un Inditex o un Mercadona tuviéramos pues, 10 Inditex o 10 Mercadonas, pues todos nos iría un poquito mejor, ¿no? Con lo cual, cuando nos preguntamos por qué nuestros directivos escriben poco, es porque nuestros directivos en general leen poco y una cosa, como saben, lleva a la otra. Cuando uno no tiene el hábito de leer, pues seguramente tampoco tiene el hábito de escribir. Y ahí la labor de NoSquare es fundamental, porque cuando hacemos estas encuestas con directivos y profesionales y les preguntamos, ¿no? Queremos saber por qué leen poco, qué leen y cómo leen. Básicamente lo que nos dicen son dos cuestiones. Una cuestión referida al tiempo, falta de tiempo, sobre la que podemos hacer poco, pero la segunda cuestión es siempre una cuestión de prescripción. Nos dicen, es que leo poco porque cuando tengo tiempo de leer no sé qué libro debo leer. Es decir, tengo poco tiempo y lo quiero aprovechar. Y a veces leo cosas que no aprovecho el tiempo. Y ahí donde la labor de NoSquare es fundamental. Porque a todos los directivos, empresarios, a toda aquella gente que quiera adentrarse en el mundo de la literatura de empresa, de la literatura de gestión, basta con facilitarle la lista de los 10 finalistas. Porque en estos 10 finalistas no necesariamente son los mejores libros publicados, esto sería una cuestión objetiva, pero que sí que a todas luces reflejan, por la labor de filtrado y de criba del jurado, aproximadamente los 10 mejores libros. O dicho en otras palabras, si uno lee estos 10 libros, corre poco riesgo de equivocarse. Roger, lo pensaba decir al final, pero ya que ha salido, voy a leer algunas cosillas de una noticia que ha salido hoy en el Confidencial en la línea de lo que dices. Leer, el gran secreto del éxito del capitalismo chino. Dice, frente al bombardeo de información, se han aferrado al libro como el mejor vehículo de conocimiento y reflexión sosegada, particularmente lecciones de no ficción, ensayos políticos, divulgación científica, literatura empresarial y manuales de desarrollo personal y profesional, literatura nacional y literatura internacional. Bajo la iniciativa privada, asociado a esto, ha surgido una red de grupo de empresarios y directivos que proponen, debaten y sacan lecciones de los libros y que buscan mejorar no solo sus negocios, sino su vida en general. Se llama The Winner Book Club. La idea ha tenido tanto impacto que no solo ha saltado a la televisión, como un programa de más de 100 millones de espectadores en el que los empresarios de más éxito hablan de sus lecturas de cabecera, sino que también se ha convertido en un gran festival de lecturas empresariales. ¿Nos toca copiar a China? Hombre, nosotros decimos que llevamos 12 años ya con este tema de NoSquare. Entonces, igual tenemos que saltar a la televisión, pero por lo menos leer no. Y termina diciendo el artículo, los investigadores que recabaron los hábitos, intereses y actividades de casi 20.000 jóvenes de 16 años para descubrir sus hábitos, actividades e intereses, volvieron a preguntarles muchos años después, a los 33, y descubrieron esta conexión. Las mujeres que leían por placer de jóvenes tenían un 39% más de posibilidades de alcanzar un puesto gerencial. En el caso de los hombres, alcanzaba el 58%. Bueno, me parece que está en la línea de lo que acabas de decirnos, ¿no? Y por eso pensábamos decirlo al final, pero creo que es muy interesante, ¿no? Sin duda, sin duda. Y yendo a lo que comentabas antes, ¿no? Este fue una de las grandes preguntas que se hacía Rosling, ¿no? Rosling, por ejemplo, que dedicó su vida a este tipo de cosas, solía preguntar a todo el mundo, ¿cuánto cree usted que la tasa de pobreza se ha reducido o se ha incrementado los últimos 20 años? Y todo el mundo le decía que se había
multiplicado por 2, es decir, que había crecido, ¿no? Y lo cierto es que no era así. En los últimos 20 años la tasa de pobreza mundial se ha dividido por 2. Claro, y él decía, ¿cómo puede ser? ¿No? Y luego se hacía una serie de preguntas. Dice, ¿puede ser que sea una cuestión referida a los países? Y hizo la misma pregunta en varios países y la respuesta era siempre similar. Luego pensé, bueno, tiene que ver con el nivel educativo, con la formación, con el acceso a la formación, y resultó que no, porque independientemente de a quién preguntara, y preguntara a personas con formación o sin formación, o incluso a políticos, a periodistas, a economistas o también a premios Nobel, le contestaban lo mismo. Claro, y él intentaba responder a esta pregunta, ¿no? Al sesgo. Y básicamente él, al final llegó a la conclusión de que es que tenemos un sesgo casi primitivo que nos hace pensar y nos altera hacia las malas noticias y no hacia las buenas noticias. Y esto acaba conformando la sociedad en la que vivimos. Es decir, vende más las malas noticias, venden más las catástrofes en los medios de comunicación, en todas partes, ¿no? Claro, y luego la imagen que nos vamos creando no es una imagen objetiva de la realidad, sino sesgada por la propia percepción de cada uno de nosotros. Yo creo que el papel, si me permites, por comentar, yo creo que el papel de los medios de comunicación, eso lo apuntaba antes, es fundamental, ¿no? En reforzar esa sensación negativa sistemáticamente sobre el presente. Hay una frase que se aprende en las escuelas de periodismo: good news is no news. Las buenas noticias no son noticias, no se transmiten las buenas noticias, de modo que no llegan las malas noticias inmediatamente. Se abren los telediarios con grandes ruidos de cosas tremendas, ha ocurrido una catástrofe. Es decir, la tarea de los medios de comunicación es constantemente alertarte sobre lo mal que van las cosas. Y estas noticias pasan por completo desapercibidas, ¿no? E incluso en el mundo académico, donde sí se conocen, sin embargo, no se empaquetan y se comunican, como ha hecho Hans Rosling en este libro y en otros varios que se han publicado recientemente en la misma línea de este, ¿no? Ya que estamos en esto, no me resisto a compartir con ustedes alguna de las preguntas que ha dicho Roger. Entonces vamos a hacer solo una, pero bueno, que luego sirva para que tengan interés en el libro. Hay 12 preguntas, pues voy a coger al azar una que diga Juan. ¿Qué número dices, Juan? El 7. Vale. En los últimos 100 años, bueno, podéis levantar la mano o no, lo que queráis, pero lo pensáis y yo después os digo cuál es la respuesta. En los últimos 100 años, el número de muertes debidas a desastres naturales ha aumentado a más del doble, se ha mantenido aproximadamente igual o ha disminuido a menos de la mitad. La contestación es la C. Ha disminuido a menos de la mitad. Voy a hacer otra. En el mundo, los hombres de 30 años han asistido al colegio una media de 10 años. ¿Cuántos años han ido al colegio las mujeres de esa misma edad? A, 9 años, B, 6 años, C, 3 años. ¿Cuál es? La A. Bueno, y así él va. Lo que pasa es que ya ustedes sabían mucho porque hemos dado mucha información. Él cuando empezaba al revés. El mundo va bien. El mundo va bien. El progreso sigue. Es importante. Bueno, yo creo que, aunque hay más preguntas, creo que después de esto creo que es un buen homenaje a Rosling y a Factfulness. Podemos dejarlo aquí y pasar a disfrutar del cóctel que hemos preparado para todos ustedes. Antes de marcharnos, quería dos cosas. Terminar con una frase de Anna Rosling, que en esa línea me parece muy interesante, y por terminar, que dice: el objetivo principal de Factfulness es un intento de cambiar la forma de pensar de las personas, de aplacar sus miedos irracionales y redirigir sus energías hacia actividades constructivas, mostrando la realidad a través de los datos. Porque en realidad, como dice Emilio, el mundo no es tan dramático como parece. Bueno, pues finalmente solo me queda dar las gracias a SEAT por hacer posible este evento y por su patrocinio. Dar las gracias al Museo Lázaro Galdiano porque
realmente nos sentimos como en casa, esto tanto hoy como todos los días en los que venimos al jurado. A Agora News por retransmitir en streaming este evento y saludo también a las personas que estén con nosotros a través del cambio tecnológico y a la agencia SIM por el apoyo que nos da a los premios. Le pido al jurado y a los premiados que suban para hacernos la foto, dar las gracias a todo el mundo y nos vemos ahora en el control. Muchas gracias y hasta el año que viene.